Es el momento de iniciar nuestro tema del día de hoy y el tema se llama una relación de amor eterna, esa relación que tanto necesitamos tú y yo. Espero en el nombre de Jesús que todos se escuchen correctamente, que no se pasmen ni se frise el internet y que todos nos podamos escuchar correctamente. Y pues bien, mis queridos hermanos, les quiero hacer un comentario acerca de un personaje que durante mucho tiempo fue un ícono de la música a nivel mundial. Y me estoy refiriendo precisamente a Freddie Mercury. Y en una de sus últimas canciones, de este vocalista del grupo de rock llamado Queen, él hizo una pregunta muy especial. Dice, ¿acaso alguien sabe para qué vivimos? Y a lo mejor hasta para nosotros pudiera ser esa pregunta, ¿verdad? ¿Sabemos alguno de nosotros realmente para qué vivimos? Y fíjense bien que pese al hecho de que él había logrado amasar una fortuna increíble, enorme, una superfortuna, y él había atraído a miles de seguidores, Freddie Mercury, el dientón, no sé si se recuerden de él, admitió en una entrevista poco antes de morir, por allá de 1991, que estaba desesperadamente solo. Y dijo en esta entrevista, lo voy a citar tal cual, puedes tener todo en el mundo y aún así ser el hombre más solitario. Ese es el tipo de soledad más amarga que existe. El éxito me trajo fama mundial y millones de libras esterlinas, pero evitó que tuviera la única cosa que todos verdaderamente necesitamos, una relación de amor que perdure para siempre. Ese mucho ha sido el clamor de muchísima gente, hermanos, que aun cuando pueden tenerlo todo, llega el momento en su vida en que tristemente pueden sentarse en su soledad y aun cuando hagan la reflexión más completa de ver que su vida ha sido un éxito laboral, perdón, un éxito económico, un éxito de fama, simplemente lleguen a la conclusión de que se sienten increíblemente solos. Y quiero hacerles el comentario de que solo hay una relación que sea completamente de amor y duradera. Y tú y yo fuimos creados para esa relación, para esa verdadera relación. Porque sin esta relación siempre habrá un profundo sentimiento de soledad y una falta de propósito y de dirección en nuestras vidas. Habrá un sentimiento de vacío existencial. Y todos y cada uno de los que estamos aquí presentes en este momento, hemos sentido en un momento dado de nuestra vida ese vacío existencial. Y es tan real como la necesidad que tenemos de respirar, ese vacío cuando el amor de Dios no está en nuestras vidas. Entonces, la relación con Dios está en el corazón de la fe cristiana y en ella encontramos aquello para lo que verdaderamente debemos vivir, para tener esa relación íntima con Dios, esa relación de amor duradera, eterna. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos tener una relación con el creador del universo, con el Dios omnipotente, con el Shaddai, con ese Dios eterno? ¿Cómo la podríamos verdaderamente tener esa relación? ¿O de qué manera podemos comenzar a comunicarnos con Dios prácticamente, en la práctica, en el día a día? ¿Y cuál es la base de esta relación, hermanos? Para eso vamos a citar el Salmo número 28, del versículo 1 al 9. Y aquí nos va a enseñar la palabra de Dios a desarrollar un patrón de oración. Y recuerden que oración es comunión. Es justamente lo que ustedes y yo necesitamos para entablar esa relación de amor perdurable, de esa relación de amor eterna. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios a través del Salmo número 28. Y dice la palabra de Dios, quiero asegurarme que lo estoy transmitiendo, permítanme, sí, ya está. Dice la palabra de Dios, a ti clamaré, oh Jehová. Allí ya empieza un punto esencial para la vida de todo cristiano. El clamor a Dios es exactamente lo mismo que la oración a Dios, que esa comunión íntima con Dios. Y luego viene el vocablo de roca mía. Ahí estamos entendiendo y reconociendo que Dios verdaderamente es nuestra base, nuestro cimiento.
Y dice, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos, o con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Le estaba enseñando al buen Jesús qué eran las biznagas. Esta es la palabra de Dios que nos va a mostrar cómo verdaderamente podemos desarrollar un patrón de oración. La oración es una manera clave de desarrollar una relación con Dios al hablar con Él solamente. Y no hay ningún otro modo establecido sobre cómo orar. En la Biblia hay cientos de oraciones diferentes, hermanos. A veces resulta de ayuda seguir una especie de patrón, como por ejemplo lo que todos conocemos como el Padre Nuestro. Y otro modelo que resulta de utilidad es utilizar, ¿verdad? Las oraciones que podemos hallar en la palabra de Dios, en la Biblia. Y quiero comentarles que el contexto de este Salmo número 28 es el temor que el rey David tenía posiblemente a la muerte prematura, ya que tal vez David se enfrentaba a una enfermedad o a una profunda desesperación, como a lo mejor tú y yo nos hemos sentido en alguna ocasión, y temía morir en desgracia y ser contado entre los muertos para la eternidad, hermanos, porque obviamente pues él también murió, ¿verdad? Pero él se refería a la muerte eterna, a la segunda muerte. Y tú y yo es lo que deberíamos de temer, que no nos suceda eso. Vamos a morir todos un día, porque escrito está que para el hombre un día venga la muerte física y después de eso el juicio, pero de ahí va a llegar el punto en el que Dios resucite a todos los muertos que duermen en él y que nosotros seamos revestidos con ese cuerpo glorioso, ¿verdad? Y pasemos a la vida eterna y no precisamente a la muerte eterna. Entonces, el rey David, a través de su oración a Dios, incluye ciertos puntos que tenemos que considerar cuando nosotros levantemos nuestra oración a Dios. Primero le dice, Señor, te adoro. Recordemos que cuando venimos con acción de gracias, con alabanza y adoración delante del Rey de Reyes, Él inclina su oído para escuchar nuestras oraciones y para atendernos propiamente. Ahí en el versículo 6 leímos cuando dice el salmista, bendito sea el Señor. Es un acto de adoración. Aún en medio de una situación difícil, por ejemplo, David decide alabar a Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer constantemente. Aún cuando esté pasando cualquier situación en nuestra vida, tenemos que aprender a alabar a Dios en medio de todo eso. Independientemente de las circunstancias, alabemos a Dios por quien es Él y lo que ha hecho en nuestras vidas. Tú y yo ya podemos ir reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y podemos ver otro ejemplo de esto cuando leamos el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer ahí en Marcos capítulo 11, cuando la gente adoraba a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que manifiesta el salmista en el Salmo número 28 es una confesión. Y le dice ahí en el versículo 2, oye mi voz suplicante, ¿verdad? Oye mi clamor. Y él le pide perdón a Dios por las cosas malas que haya hecho. Y tú y yo tenemos que llegar a ese mismo nivel, reconociendo que de repente hemos fallado delante de Dios, hemos pecado delante de su presencia, y lo mejor que podemos hacer es pedirle perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De hecho,
en la cruz del Calvario ya fueron clavados todos nuestros pecados, hermanos. Pero es conveniente que cuando tú y yo pequemos, vengamos delante de Dios y reconozcamos humildemente esa condición. Y este también es un momento cuando estamos en la presencia de Dios para perdonar a otros que tal vez necesiten de tu perdón. ¿Cuántas veces alguien te ha tenido que pedir perdón y muchas ocasiones pues decides no perdonar y sigues de alguna manera señalando la mala actitud que tomó en contra tuya esa persona? O muchas ocasiones dices, sí perdono, pero no olvido. Esa declaración, hermanos, es exactamente lo mismo que no perdonar. ¿Por qué? Porque cada vez que tú recuerdes lo que no puedes olvidar, va a seguir haciéndose como una herida a la que le pones limón. Te va a volver a lastimar, te va a volver a doler el acto que se cometió en contra tuya y vas a volver a retraer todo eso y el perdón no ha llegado. Entonces, cuando estamos orando a Dios y estamos en esa comunión íntima, tenemos que tomar la decisión de verdaderamente perdonar y perdonar genuinamente, así como Dios nos perdonó genuinamente desde la cruz del Calvario, hermano. Como Jesús dice en el pasaje que vamos a leer, ahí en Marcos 11:25, dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Después viene una condición en donde el salmista, ahí en el Salmo número 28, le da una gratitud a Dios. Dice, te daré mi gratitud por siempre. En el versículo 7 del Salmo 28 dice, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias a Dios. Entonces tenemos que aprender a agradecer a Dios por la salud, por la familia, por los amigos y por todo lo demás, ¿verdad? Por todo lo que viene a nuestras vidas, hermanos. El valor de la acción de gracias también puede verse en muchos otros versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que la Biblia nos da. La Biblia nos enseña a ser agradecidos delante de Dios. También hay necesidad, así como el salmista en el versículo 2 del Salmo 28, que le pidamos que Él escuche nuestra súplica, que oiga nuestra súplica. Dice, cuando a ti acudo en busca de ayuda, tú me escuchas. Y esta es la gran bendición que ahora tenemos tú y yo al reconocer que Dios ha volteado su mirada hacia nuestras vidas y que Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor, nuestra petición, nuestra necesidad. Cuando oras por ti, oras por tus amigos y por otras personas, quiero decirte que efectivamente todo ese ruego, toda esa súplica llegan hasta los oídos de nuestro Señor y actúa en consecuencia, hermanos. Es interesante leer que David expresa esta frase ahí en el versículo 2 nuevamente, dice, cuando tiendo los brazos hacia tu templo, ¿verdad? Cuando nosotros extendemos nuestros brazos al cielo, reconociendo que es Dios el que va a escuchar nuestro clamor, en humildad, lo único que podemos decirle, mira, Señor, ¿cómo están mis manos vacías? Te necesito, ven, llena mi vida. Y pareciera ser casi un sinónimo de la oración. Las manos tendidas o levantadas en adoración no son un concepto moderno, hermanos. Se trata efectivamente de una de las formas más antiguas de oración. Cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo, y por eso muchas ocasiones le digo, levanten sus manos al cielo, hermanos, porque ahí estamos nosotros generando una acción de humildad, de reconocimiento de quién es verdaderamente Dios para nosotros, y en ese sentido empezamos a orar aún sin palabras. Y es cuando podemos decirle, Señor, yo te adoro, te alabo el día de hoy. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Te rogamos que escuches nuestros clamores por la misericordia que necesitamos y el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Y aquí puedes extender tu gratitud. Yo no sé qué pudieras tú decirle ahorita a Dios respecto a la gratitud que tú pudieras ya empezar a experimentar y a sentir en tu corazón. Decirle gracias, Señor, porque hoy me diste alimento, porque hoy tengo un techo, porque hoy tengo en donde reposar mi cabeza, porque el día de hoy tuve la bendición de algo que sucedió en mi caminar y veo tu mano de misericordia, de amor, de poder, de suministro para mi vida. Y entonces decirle, Señor, escucha mi súplica, mi clamor, mi gratitud. Y hoy puedo empezar a declarar que quiero
clamar por ayuda y una ayuda muy particular y empezamos a declarar ese tipo de ayuda que necesitamos. Y Dios escucha, hermanos. Entonces vamos a ver cómo tenemos que orar con fe. Y para esto les quiero invitar que vayamos ahí a el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, de los versículos 1 al 25. Y dice la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Amén. Entonces, esta enseñanza, hermanos, quiero decirles que nos va a llevar a una reflexión de orar con fe. Y es así como tenemos que orar, con fe, con una fe absoluta. El gran énfasis del Nuevo Testamento es que nos relacionamos con Dios por medio de la fe. Recuerden, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder relacionarnos con Dios, tenemos que estar en paz con Él. La gloria sea para Dios, porque Él mismo provocó que tú y yo tuviéramos paz para con Dios, justificados por la fe, porque Jesucristo ganó eso en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces ahora nos ha dado el derecho de la reconciliación, y nos ha dado hasta un trabajo, un ministerio de reconciliar a la mayor cantidad de gente que esté a nuestro alrededor con Dios a través de su evangelio, a través de pregonar su palabra. Entonces, quiero decirles que no podemos ganarnos el derecho de tener una relación con Dios a menos de que vengamos a los pies de Cristo y depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, declarándolo como nuestro Señor y Salvador, porque es un don que recibimos por fe, hermanos.
No podemos hacer nada, tú y yo, por muy buenos que pudiéramos ser en este mundo, sin Cristo en nuestra vida, no tendríamos paz para con Dios. En este pasaje vemos la importancia que Jesús le da a la fe. Y en el versículo 22 que acabamos de leer dice, tengan fe en Dios. Entonces dice que por fe tú y yo podemos mover montañas si creemos sin dudar en nuestro corazón. Ahora, ¿a qué montañas se refiere nuestro Señor Jesucristo? Literalmente, pudiéramos entender que son montañas físicas, ¿verdad? No sé, el cerro de aquí de La Teresona o hasta el volcán Chinantecatl, o no sé, cualquier otro tipo de montaña que tú pudieras ver. Pero nosotros tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo está haciendo una alusión muy correcta a todo aquello que te estorba, que te impide ver hacia el horizonte, hacia lo que Dios ha trazado para tu vida. Entonces, esas montañas son los problemas del día a día. Esas montañas son aquellas situaciones que te aquejan en tu corazón, situaciones de enfermedad, de económicas, de relaciones interpersonales, todo ese tipo de situaciones que de alguna manera te impiden ver el horizonte que Dios ha trazado para tu vida. Por lo tanto, cuando tú tienes fe y esa fe es suficiente que tú puedas decirle a esa montaña, a ese problema, a esa condición, quítate y hazte a un lado y déjame ver lo que viene a continuación en el nombre de Jesús, eso será hecho a un lado, así como lo promete Jesucristo. Entonces, la relación de Jesús con Dios, por ejemplo, particularmente, era mediante la oración. Hemos estado estudiando todo esto últimamente y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, su primera condición era relacionarse con Dios a través de la oración. Y dice la palabra de Dios que se levantaba muy de madrugada, muy de temprano, se apartaba a orar, todo el tiempo él estaba orando. ¿Por qué? Porque es lo más importante que como seres humanos podemos vivir en esta vida, nuestra relación personal con Dios a través de la oración. Esta condición muy particular de la oración es el núcleo de cada uno de los acontecimientos que vemos en el pasaje bíblico que leímos. Por ejemplo, cuando Jesús se aproxima a Jerusalén, la gente lo adora, ¿verdad? Y clama, Hosana. Hosana quiere decir, bendito el que viene, bendito el que viene pues de parte de Dios, ¿verdad? Que originalmente era un canto y un tanto de clamor, de felicidad, como de petición también de auxilio. Y significa también, te pedimos que nos salves o sálvanos ahora. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo que se aproxima a nuestra vida, lo primero que podemos decir es, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, ayúdanos. Entonces, al llegar a Jerusalén, Jesús echa a los cambistas, movido por el celo, por ese celo verdadero, por la pureza de la casa de Dios. Y hace la exclamación, ¿qué no está escrito? Que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y cómo tristemente el ser humano la convierte en una cueva de ladrones, ¿verdad? Este pasaje concluye con la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la falta de perdón, la cual puede ser un obstáculo, ese puede ser una gran montaña, hermanos, en la oración, que nos impide propiamente tener una relación correcta con Dios. Y justamente señala ahí en el versículo último que leímos, en el versículo 25, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice que no debemos retener algo contra alguien. Tú y yo tenemos que aprender a liberar, a soltar, en el nombre de Jesús, cualquier agravio, cualquier situación que nos hayan ocasionado. Porque de esa manera, hermanos, nosotros podemos también ser libres. Recuerden que cuando hay falta de perdón, se atan las dos personas. Uno ata al otro porque ofendió y el otro ata al que ofendió porque no le perdona. Y es el círculo vicioso que Satanás quiere que tú y yo vivamos. Cuando alguien nos ofende, promovido o provocado por una influencia del enemigo, viene la agresión a nuestras vidas y eso provoca que tú y yo no le soltemos y que lo mantengamos atado a nosotros. Y entonces la falta de perdón
destruye las relaciones personales que podamos tener. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que no hay límites para el perdón, que tú y yo podemos y debemos perdonar a quien nos ofenda, para que de esa manera, ¿verdad?, venga el perdón de Dios genuino a nuestras vidas. El perdón, hermanos, suele exigir valentía, porque tienes que decidir perdonar. Pero al decidir perdonar podemos ver cómo se restauran relaciones y se experimenta gran gozo y paz. Cuando tú liberas a una persona que tenías atada por falta de perdón, tú sientes paz en tu corazón, sientes gozo, sientes también libertad, porque el hecho de haber liberado a esa persona te da la condición de ser libre tú mismo. Y en el nombre de Jesús es como debemos actuar. Entonces, se ha dicho humanamente, ¿verdad? La filosofía humana dice que el primero en disculparse es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte y el primero en olvidar es el más feliz. Eso es lo que dice el ser humano, pero lo que dice Dios es que para nosotros el perdón es una libertad genuina, una libertad verdadera y que no se necesita más que del deseo de decidir verdaderamente perdonar a cualquier persona que nos haya hecho algún daño. Entonces, la palabra de Dios, al entrelazar estos acontecimientos, nos demuestra cómo Jesús desarrolla un gran poder a partir de la oración en la parábola de la higuera. A partir de esa ilustración viviente, enseña a sus discípulos la importancia de la fe y el fruto de nuestra relación con Dios. La higuera tenía hojas, pero no fruto. Y Jesús le dijo, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. La verdad se oye muy especial la forma en que podemos leer que si nuestra vida gira en torno a la iglesia, pero no tenemos fruto, pues desgraciadamente no estamos viviendo nuestra fe. Entonces tú y yo tenemos que aprender a dar fruto, hermanos, porque no esperemos a que un día nuestro Señor Jesucristo se aparezca delante de nosotros y nos diga, ¿qué fruto tienes para mí? Y que lo único que podamos decirle, Señor, pues es que solamente estoy aprendiendo, pero no estoy aplicando nada de lo que estoy aprendiendo, y que pueda ser el punto en donde diga, pues nadie coma fruto de ti, y que puede llegar el punto en que provoque hasta nuestra sequedad, ¿verdad? Entonces, podemos leer mucho tiempo la Biblia, escuchar mensajes cristianos como este, asistir a las reuniones de oración, asistir al culto, pero si no tenemos tiempo para ayudar a otras personas, ni mostrar amabilidad, para perdonar genuinamente, para pedir perdón cuando es necesario que tú y yo en humildad reconozcamos que hemos fallado, pues somos verdaderamente como la higuera, hermanos, con hojas, con conocimiento, pero sin fruto. Si tenemos hojas, también tenemos que tener fruto, hermanos. Eso es parte de una vida sana. El hecho de que una planta, ¿verdad?, crezca, se desarrolle, eche sus hojas, posteriormente eche sus flores, pues lo que se espera es que también eche sus frutos, que dé fruto, hermanos. Y así Dios quiere de nuestras vidas que tú y yo aprendamos a dar fruto. Jesús utiliza una hipérbole para explicar, o una parábola para explicar que debemos tener absoluta confianza en la disposición de Dios a dar respuesta a la fe de sus hijos. Entonces, tú y yo tenemos que venir a esa condición de tener absoluta confianza. En la literatura rabínica, o sea, en la literatura de los judíos, monte suele usarse de un modo figurado para denotar un obstáculo, como lo decía yo hace ratito. Jesús parece decir que Dios vendrá en respuesta a la fe para quitar los obstáculos aparentemente imposibles para nosotros. Porque lo que para nosotros pueda ser algo imposible, algo que no pudiéramos ni siquiera imaginarnos cómo va a poder ser, dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Entonces, por eso Jesucristo dice en el versículo 24, por eso les digo, dice el Señor, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Por lo tanto, hermanos, cuando estemos orando, creamos que verdaderamente estamos recibiendo ya
lo que estamos pidiendo, sobre todo cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Y creamos verdaderamente que Dios está abriendo su mano de amor, de poder, de autoridad para nuestras vidas, que está abriendo la ventana de los cielos, derramando bendición sobre nuestras vidas, que está abriendo las puertas de bendición para cada uno de nosotros y que vamos a obtener lo que pedimos. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos muestre si hay alguien a quien debemos perdonar el día de hoy. Yo te voy a dar la oportunidad que de aquí a que terminemos el devocional, vayas tomando en consideración, pensando si hay alguna persona que te ha pedido perdón, a la cual tú no has podido perdonar, o no has querido perdonar más bien. Porque recuerden que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Si tú quieres, tú puedes. Y puedes perdonar genuinamente. Y puedes perdonar tan fácilmente como tú has recibido el perdón de Dios. Porque es un don gratuito, es algo que Dios nos ha dado, el perdón, sin merecerlo. Y por lo tanto tú tienes que aprender a perdonar de esa misma manera. Y decirle al Señor que te ayude a perdonar. Si es que para ti todavía es difícil porque a lo mejor la herida es muy, muy reciente, porque la ofensa ha sido muy grande y es muy, muy reciente. Dile, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame verdaderamente a dejar esto a un lado para yo seguir adelante. Quita de mí este monte, quita de mí este estorbo que posiblemente me va a impedir y verdaderamente me va a impedir que siga caminando a tu lado correctamente. Dale gracias por las maravillas de sus promesas, porque el Señor nos promete que todo lo que nosotros pidamos en oración, creyendo que ya lo hemos recibido, lo recibiremos en el nombre de Jesús. Entonces dile hoy al Señor, te pido, y pídele lo que tú verdaderamente tienes en tu corazón. Y aquí podemos acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la forma de relacionarnos con Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era mediante el sacerdocio. Debido al pecado, los seres humanos no podían relacionarse de forma directa con Dios. Tenían que acceder a través de un sacerdote y en particular necesitaban a un sumo sacerdote que una vez al año pudiera entrar al lugar santísimo para ejercer sus labores sacerdotales, ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Tenía que hacer un rito muy grande, una ritualidad de lavamiento, de purificación y después de expiación, no solamente por el pueblo, sino primeramente por su persona, porque ese hombre también pecaba. Entonces, nosotros podemos ver cómo hubo muchos hombres que fueron ungidos para esa tarea. La gloria sea para Dios, hermanos, porque ahora en el Nuevo Testamento, después de que vino nuestro Señor Jesucristo, todos y cada uno de los que me están escuchando en este momento, somos llamados para el sacerdocio. Ahora tenemos acceso con seguridad y con confianza hasta el mismo trono de la gracia y podemos entrar a ese trono para ofrecer un sacrificio vivo. Recuerden lo que hemos estudiado de Romanos 12:1. Dice que nosotros, ¿verdad?, tenemos que aprender a ofrecernos en un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea, con un entendimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, como señala el autor de los Hebreos, voy a citar Hebreos 4 del 14 al 16, permítanme leerlo para ustedes. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos, para hallar el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas. Y en efecto, hermanos, gracias al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, ahora tú y yo estamos en una mejor posición que la de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque ahora, por medio del arrepentimiento y el perdón, nuestra relación con Dios es transformada por completo y podemos acceder de forma directa a su presencia, tal y como lo hacían los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ingresaban al tabernáculo de la reunión. Entonces,
Vuelvo a repetir, Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que nos da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Así es como tú y yo nos tenemos que presentar delante de Dios. Y por último, podemos darle gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente y recibir misericordia y auxilio. Hoy podemos pedir por misericordia y gracia en todo lo que hagamos y digamos. Que Dios nos dé gracia delante de Él mismo para que lo que tú y yo digamos sea agradable a sus oídos, hermanos. Para que nos enseñe hasta cómo orar, para que nos direccione en nuestras oraciones y nuestra relación con Él, para que nos ayude a permanecer cerca de Él y a caminar en una relación de amor con Dios nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo y apoyados por el Espíritu Santo, para que esa relación de amor con Él perdure para siempre, sea una relación eterna. Amén. Y es lo que Dios nos ofrece el día de hoy. Una relación perfecta, una relación eterna. Vamos a levantar nuestra voz, hermanos, a través de un canto y que el Señor nos dirija en esta condición para que